te quiero hablar acerca de por qué hay muchas religiones en el mundo. Pues pareciera que hay muchos, pero en sí son 5 religiones nada más las que predominan. Las demás serían sectas, pero solamente son 5. Pues si vamos al judaísmo, el islam, el catolicismo, que es la iglesia cristiana, que es el cristianismo, hinduismo y budismo. Pero yo te quiero hablar de el cristianismo. ¿Por qué existen tantas denominaciones? Y pues nosotros decimos están tan divididos y cada una diciendo que entre ellas está la verdad. Es bien importante que nosotros también usemos el sentido común. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, escogió 12 apóstoles porque hay 12 tribus en el Antiguo Testamento y Jesús eligió 12 apóstoles. Fundó su iglesia, San Mateo 16:18 en San Pedro. Pedro, tú eres piedra y en esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, quiere decir mi religión. Hay mucho protestante que no acepta, aunque tú le pruebes a través de la historia, no acepta que la iglesia católica es la primitiva cristiana y que ellos son sectas que salieron en el año 1524. Antes del año 1524 no existía otra religión más que la iglesia católica y tú lo puedes comprobar. Tú puedes ir a preguntarle a tu mamá, a tu abuelo, a tu tatarabuelo, a qué religión se congregaba y te dirá la católica, porque no habían protestantes. En el año 1500 se sale un sacerdote de la iglesia católica llamado Martín Lutero. Se sale de la iglesia católica y funda su primera iglesia protestante, los luteranos. Después se sale otro que se llama Juan Calvino, que también es otro que es protestante, que se había unido con Martín Lutero, pero después él se dividió también y hizo los calvinistas. Y así hasta el día de hoy hay más de 360,000 sectas, porque no digo religiones porque solo son 5 religiones. Y cada una enseña lo que al pastor le parece. El cristianismo de los protestantes está tan dividido que, por ejemplo, hay unos que aceptan los dones del Espíritu Santo, los pentecostales, hay unos en los mismos pentecostales que no los aceptan, hay otros que sí pueden cantar, hay otros que no pueden cantar, hay otros que pueden aceptar esto y lo otro, o sea, están súper divididos en su forma de creer. Entonces, tú crees, usa el sentido común, que si hay un solo Dios, hay diferentes formas de salvarse y llegar a ese Dios. Claro que no. No sería ético por parte de Dios dejar tantas religiones cristianas y que según tú todas son iguales y te pueden llevar a la salvación. No sería ético eso porque es un solo Dios. Y si hay un solo Dios, lo dice la palabra de Dios, un solo Dios, una sola fe. No hay más, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Eso dice en Efesios. Entonces, ¿cómo es posible que ahora salen tantas religiones y en todas dice que ellos son su propia? Entonces tienes que ponerte a pensar. Entonces, ¿cuál es lo original? Pues vete al origen, busca historia y ve que en el principio no había más que la iglesia católica cristiana. Habían herejías independientes, pero no eran cristianas, calvinistas, habían diferentes, no eran los calvinistas, estos son protestantes, pero habían diferentes, calvinistas creo que se llamaba, pero habían diferentes, pero no eran católicas, no eran cristianas. Pero la primera religión cristiana que Jesús fundó fue la iglesia católica. Y eso tú lo puedes ver. Nada más pregúntale a tu celular allí, dile en Siri quién creó la iglesia católica y te va a decir Jesús en el año 33. Entonces, busquemos la verdad. ¿Cuál es el problema de la iglesia católica? El problema está en que los católicos no viven su fe, en que los católicos no dan ejemplo. Entonces, creen que la vida que llevan los católicos, que no son conversos, que no conocen de Dios, eso es lo que enseña la iglesia católica. Entonces no se meten a conocer lo que la iglesia católica enseña, sino están viendo el mal ejemplo que están dando mucho. Así que yo te pido a ti, si eres católico, fórmate y sobre todo vive en santidad para que así no estés poniendo en mal la iglesia que Jesucristo fundó. Bendiciones.